Contexto de producción. Fue escrita en 1997, mientras Alexievich hacía la novela, sucedió algo importante para el país ruso, que fue la firma de Rusia y Ucrania para la paz. Después de tantas discusiones, pudieron solucionarlo en aquella manera, y después de años posteriores, Ucrania dijera que se acabó aquella promesa. La independencia de Rusia de la Revolución Soviética estuvo cercana a la época cuando se escribía Voces de Chernobyl. La era Yeltsin y la caída de la Unión Soviética. Fue en el año 1997. Se reúnen para discutir la amplificación de la OTAN. Mientras la autora de la novela escribía Voces de Chernobyl, estaba cercana a una tradición rusa, que era el 9 de mayo, que se celebraba el Día de la Victoria, ya que esa fecha fue cuando ganaron su batalla contra los nazis de Alemania. Es difícil considerar que el movimiento literario, hasta decir que ya que sus páginas estaban muy distintas a cómo era el periodismo, el ensayo y las formas narrativas hacia la filosofía. Está relacionada con la novela ya que toca temas para empezar para debatir al respecto, ya que tiene acontecimientos importantes como experiencias, relaciones, informaciones, entre otras cosas más, ya que tuvieron tipo conocidos que estuvieron acercados a la tragedia. Aquí la radiación llevó a cabo todo lo relacionado a pensar y a recapacitar. Alesievich, ella estudió para periodismo en la Universidad de Minsk. Le tocó trabajar en varios medios de comunicación y artículos de opinión del mundo de la cultura. Pudo especializarse en reportes, junto a ellos ensayos de investigación. En varias ocasiones apartó en libros, junto a ellos ensayos de investigación. Sus libros más que nada hablaban de ensayos, periodismo y narraciones, como se puede ver en el Voces de Chernobyl. El tiempo del dominio soviético había de considerar su trabajo al investigar hechos y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial o en Chernobyl, ya que en eso se especificaba más sus tipos de libros y lo que a ella más le gustaba mucho hablar. La obra permitida fue poca traducida. También después de ello vio crecer su proyecto internacional de todo su trabajo en la forma literaria. Al recibir un premio Nobel en la literatura en el 2015, después de sus grandes títulos más conocidos como Voz de Chernobyl, La guerra no tiene rostro de mujer y el fin del Homo. Cuando se estrenó Voz de Chernobyl, las críticas fueron muy positivas al respecto, ya que se narra sucesos de protagonistas usando momentos más oscuros que tocar experimentar en sus vidas de la humanidad. La forma de cómo está estructurado el libro es la forma que más le encantó a la gente, ya que está mediado como un ensayo o un periodismo. Entre otras cosas que llamó mucho al público ruso, hasta el gran éxito de que se volvió traducido en varias partes del mundo, hasta traducirlo en más de 10 idiomas. Chernobyl ha sido un tema que ha trascendido durante muchos años y generaciones, ya que ha sido catalogado como una tragedia griega. El 25-26 de abril de 1986 tuvo lugar el más grande accidente nuclear ocurrido en el norte de Ucrania, ya que en la base de Chernobyl se incendió y estalló todo. Este, más que tratar acerca de Chernobyl en sí, se trata sobre todos los secretos que tiene escondido, cómo las personas ocultaron sus opiniones, cómo los trabajadores superaron sus muertes, cómo todo tuvo lugar y cómo estas opiniones han sido ignoradas totalmente por leyendas urbanas. El tipo de narrador que usa voces de Chernobyl es el narrador en primera persona. Este es el que le da un tono más realista a la historia, ya que cuenta todo lo que ve desde su perspectiva. Este puede ser el protagonista o algún personaje secundario. Argumentando por qué Voces de Chernobyl usa el narrador en primera persona, es porque las personas que van contando la historia fueron cambiadas por la autora. La autora fue platicando con personas que estuvieron en ese momento o que trabajaron en ese momento o tuvieron conocidos en ese momento, y de esa manera ella pudo ir escuchando las historias de ellos y cambiándoles a primera persona. Ella pudo haber escuchado una historia y ella fue cambiándola como si una persona lo hubiera contado desde su propia perspectiva, haciendo así que la historia tuviera un tono más realista y las personas se apegaran más a los sentimientos y las experiencias que vivieron estas personas en aquel momento. Algunos de los personajes que salieron en la novela son los ingenieros peterburgueses. Ellos son fuertes, inteligentes y con un orgullo hacia su diseño. Por otro lado está igual Víctor Brijanov. Él fue el director de la central atómica, el cual participó del juicio.
Fue sentenciado a pasar 10 años en prisión. Sin embargo, cumplió su condena de los 10 años enteros y fue recibido por sus familiares, así como también periodistas. Así como el personaje Nikolai Fomin, él era un ingeniero en jefe. Igualmente participó en el juicio que se organizó en la Casa de la Cultura local. De igual manera, fue sentenciado a 10 años en la cárcel, lo cual cumplió, perdiendo así la razón. De igual manera está Anatoly Filiatov, quien fue el segundo ingeniero en jefe. Participante del juicio, murió a causa de la radiación en la que se encontraba, el cual fue igualmente sentenciado a 10 años de prisión. Boris Rogozkin es el jefe en turno. Alexander Kovenko es el más conocido por ser el jefe de taller de reactor. También está Yuri Laskin. Él es el conocido gracias a ser el inspector de servicios estatal de inspección de energía atómica de la URSS. Lamentablemente murió debido a las radiaciones que habían. Voces de Chernobyl, según su contenido, se clasifica como una novela picaresca, ya que ésta se dedica a narrar la vida y desaventuras del protagonista o algún personaje de la historia. Argumentando esto, nos damos cuenta que en Voces de Chernobyl las personas van narrando sus historias y sus aventuras, o más bien, tragedias que sucedieron durante algún accidente. En este caso fue Chernobyl el que hizo que ellos tuvieran que vivir muchas desaventuras y muchas tragedias como consecuencia de los actos que ocurrieron por accidente. Entonces, siendo así, es una novela picaresca porque narra los problemas sociales, como algunos trabajadores tuvieron problemas con la planta o como algunas personas tuvieron problemas con el gobierno por haber querido justificar su muerte de una manera muy absurda. La intención de la autora fue hablar otro tipo de conceptos acerca de Chernobyl, ya que muchos en su época habían hablado bastante de ello. Ella quiso hacer otra forma diferente, ya que quiso hablar y concentrarse en más de lo que se vivió en la sociedad, pues. Porque, ya que muchos se los concentraba en qué pasó, más nadie se había concentrado en cómo vivió la sociedad hasta la fecha, ya que más o menos a ella le tardó 20 años de investigar para que se pueda más o menos adaptar, ¿no? Que pueda hacer una redacción bien a punto de entrevistas, periodismo, entre otras cosas que donde que ella se dedicaba y así destacar mucho más su investigación y ser un libro más destacado que se ha escrito acerca de la catástrofe de Chernobyl. Durante las casas de Chernobyl, la actualidad ruinas de la ciudad de recinto ferial de Pripyat, en el cual actual es Ucrania, la cual forma parte de la Unión Soviética en el momento del desastre de abril de 1986. La ciudad se construyó durante la última década para servir a la central eléctrica y a sus trabajadores, hogar de unas 50.000 personas. Luego del accidente se inició una operación de gran envergadura para remover, contener y mitigar la contaminación, la cual fue realizada por cerca de 600.000 personas llamadas liquidadores de los alrededores del lugar del accidente. Se aisló en una área de 30 kilómetros de radio alrededor de la planta de energía nuclear, conocida como la zona de alineación, que todavía estaba vigente hasta el día de hoy. Solo una pequeña parte de los liquidadores estuvo expuesta a altos niveles de radiación. 2 trabajadores de la fábrica murieron como resultado directo de la exposición y otros 29 en 3 meses. Aproximadamente 1.000 personas recibieron altas dosis de radiación el primer día después del accidente. 200.000 personas recibieron alrededor de 100 mSv. 20.000 personas recibieron alrededor de 250 mSv y alrededor de 500 SMV. En este mismo sentido, Alexievich cuenta con una entrevista conocida a Pilar Bonet para el diario El País de España en junio de 2019, que visitó Chernobyl apenas 4 meses después de la explosión del reactor nuclear 4. Ocurrida el 26 de abril de 1986, y explicada que de inmediato comprendió que se trataba de los humanos de la historia, sino del ser humano
de los cosmos.